tengo el agrado de presentarles aquí a quien forma parte de lo que es la familia de Todavía Estás Ahí, nuestro gran querido amigo y compañero Facu The Boss. ¿Cómo estás, Jere? ¿Cómo estás, Luqui? ¿Todo bien? ¿Todo lindo, che? ¿Todo lindo? Bueno, sí se podría decir, todo lindo. No todo lindo para Nosotros le todos. ponemos onda, estamos re contentos con tu presencia. El tema es que, bueno, eso recién decíamos, me parece una ensalada de noticias que Mirá, debería quedar un poco pesada, sí, debería. Si nos quedamos en la superficie, ha sido una semana hermosa, ¿viste? El Cris Morena Day, para quienes somos de esa generación, el debut de Argentina de nuevo en la Fórmula 1, la selección juega el jueves, pero bueno, si empezamos a rascar un poquito, empezamos a encontrar... Claro. Y hoy justamente planeábamos esto de traer, de romper un poco el cerco mediático que hay, estas construcciones y no quedarnos un poco en la superficie. Y que Hay mejor que un muchos estudiante temas. de ciencias políticas. Qué mejor. Ah, bueno, no solo eso. Así que hoy va a estar bastante cargadita de politólogo la columna, así que Exactamente. el día, así que va bien por ahí. Dijimos que nos vas a traer varias noticias para ponernos un poco a tono con la agenda de la actualidad. ¿Qué está pasando en la Argentina a nivel nacional? ¿Qué sucede, Facu? A ver, no sé si son las más importantes, pero por lo menos las más trascendentes. Bien. Vamos a hacer un recorte, claro. vamos a hacer un recorte de tres. Un top 3. Un top tres. Un top tres, ¿no? Primero, se volvieron a recortar la cobertura del 100% a medicamentos para jubilados y pensionados del PAMI. Noticia. Una notición. Una política que ya la vimos hace más de 4 años atrás, justamente. Hoy el PAMI justifica esta decisión en una nueva normativa que larga la ANMAT, que es quien se encarga de la regulación de medicamentos, quienes dicen que a partir de este momento, medicamentos que son de uso de venta bajo receta pasan a ser de venta libre, por ende el PAMI los deja de cubrir. ¿Cuál es el problema? Que entre esos medicamentos se encuentran analgésicos, ansiolíticos, protectores gástricos, remedios y medicamentos que los consumen y que son parte de los tratamientos justamente de las personas mayores. Que recordemos, o sea, bueno, el PAMI sostiene principalmente su cobertura es para personas jubiladas. Tal cual. Más allá de las falencias y todos los errores que puede haber tenido este organismo. Pero se también otro conquistó. sector que cubre, por ejemplo, es a menores que han perdido a sus progenitores. Tal cual, tal cual. Es Y también otro a caso, un sí. universo de pensionados. El PAMI, pese a estas críticas, pese a las falencias, aseguraba una canasta básica de alimentos que tenía, perdón, una canasta básica de medicamentos que tenía una cobertura del 100% y un régimen bastante simplificado donde se le evitaba justamente a la persona mayor hacer trámites engorrosos para que los pudiera tener y acceder. El problema con esto es, básicamente, le quitan la cobertura del 100%, cubre un 40, un 20, un 70%. Y la institución también dice, no, pero nosotros dejamos abierta la puerta para que puedan pedir un subsidio para la cobertura de estos medicamentos. ¿Cuál es el Volver a problema? inscribirse de nuevo otro. Es un trámite absolutamente engorroso que sabemos que para las personas mayores implica el hecho de ir a una oficina del PAMI o entrar a una página web un problema. Quien necesita un medicamento probablemente no esté bien de salud y tenga dificultades para moverse. Por supuesto. Entonces está esta doble vara, esta hipocresía del PAMI de decir, bueno, es un ajuste en el fondo, dice llanamente. Si vos ponés algo que se otorgaba de forma irrestricta con la sola presentación de una prescripción médica, hoy en día que se tenga que hacer un trámite para la cobertura se ajusta. ¿Cuál es el problema que tenemos acá en el medio? Justamente, no es que los adultos mayores van a poder comprar el medicamento, no. Con las jubilaciones atadas por el piso y por debajo de los indicadores de pobreza e indigencia, lo más probable que sostienen justamente los colegios farmacéuticos es que las personas adultas mayores dejen de consumir estos remedios, que son ya venían necesarios. advirtiendo, o sea, desde incluso aproximadamente marzo, ya se estaban algunos indicadores, algunas consultas justamente al sector farmacéutico que ya indicaba que había disminuido un poco el consumo de medicamentos, incluso para enfermedades crónicas. Ese es el Son a veces problema. las más complejas, porque uno dice, bueno, necesito un protector gástrico, porque es una persona mayor, Un o un ansiolítico para ansiolítico, dormir, justamente. el paracetamol famoso, que bueno, creo que todas las familias en nuestras casas Incluso los tenemos. antibióticos. Para una persona que ya está jubilada, justamente lo necesita seguramente. Pero bueno, con mayor determinación. Tal cual, la versión del PAMI no admite que justamente han hecho un ajuste, sino que dicen hemos readecuado en base a la normativa. ¿Y esto todavía quién puede sigue vigente. beneficiar, digamos? A un jubilado que claramente cobra la mínima, no, pero ¿a quién beneficia la venta libre de estos medicamentos sin la cobertura? Uno podría decir que a los colegios a las farmacias, el problema es que los colegios farmacéuticos dicen, con el poder adquisitivo de los jubilados, nosotros ni siquiera lo vamos a poder vender. O sea, porque el jubilado que viene y accede a este programa de cobertura es un jubilado que cobra generalmente la mínima. Y el problema es que ese jubilado hoy en día no le alcanza ni para comer. ¿Cómo le va a alcanzar para comprar un medicamento? Es que ese es el Entonces, tema. ellos Yo lo dicen- único que pienso en este momento es en mi abuela. Justo cuando hablabas de ansiolíticos y demás cosas, mi abuela justamente necesita sus medicamentos y ella está cobrando un sueldo de 200.000 pesos. Entonces, ¿quién está pensando al momento de regular? ¿En quiénes están pensando al momento de hacer estas regulaciones y tomar estas decisiones? No, Los dejan totalmente de lado.
Es una decisión totalmente cruel y lógico. ¿Hay y se empresas o ajusta. droguerías que tengan mucho poder en nuestro país? Pero ni siquiera, a ver, uno podría decir, no, definitivamente. El problema es que las droguerías cobran igual. Cobran por el gobierno por la cobertura del 100% y cobran por la venta libre. Ellos sostienen y defienden que tiene que estar la cobertura del 100% porque si no, baja la demanda del medicamento. No es que las droguerías van a poder seguir vendiendo ese medicamento por venta libre. Posiblemente en las personas mayores que sus hijos puedan hacerse cargo de los medicamentos, va a pasar. Pero en la mayoría de la población y el universo de jubilados que cobran la mínima no van a poder No va a comprar. suceder. Así que uno podría decir que una decisión totalmente unilateral por parte del gobierno que no está legitimada ni por las droguerías, ni por los Y colegios acá con esto farmacéuticos, también va, etcétera. digamos, otro titular que tenemos acá. Tampoco tan bueno. Otro justamente el condimento que nos va a caer, creería a mí, el que me quedó un poquito más pesado, que tiene que ver con que se vetó el aumento que se había aprobado por el Congreso. Se Las vetó dos cámaras, la reforma, sí. las dos cámaras decidieron, bueno, una reforma en la movilidad jubilatoria que iba a implicar un aumento que por lo menos este mes iba a superar, iba a tener 60.000 pesos más, que no era mucho, pero que iba a tener un criterio después de aumento mes a mes y por inflación y bueno, todos esos aspectos. El gobierno nacional lo veta y encima ahora dice que va a entregar un bono, pero a la par de este bono también está o sea, le quitaron la cobertura de los medicamentos. Un bono que se va a licuar. Tal cual, el viernes pasado a la noche, a través del decreto 782 del 2024, el presidente decidió vetar. Algo que se sabía que iba a suceder, pero que no se había concretado y decidió estirar los tiempos. Y también seguramente lo hace por una estrategia de comunicación, hacerlo un viernes en la noche, justamente para desmovilizar los medios, etcétera. En absoluto. Justamente, lo dijiste recién, Luji, el proyecto de ley que fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, con el apoyo también, de que esto es interesante, el bloque de Juntos por el Cambio y los sectores opositores más cercanos al gobierno apoyaron este proyecto, contemplaba un aumento, de que de base la discusión, la jubilación mínima sea igual a lo que implica, a lo que suma la canasta básica de los jubilados, que hoy en día está en 285.000 pesos. Recordemos que la jubilación mínima hoy en día está en 234.000 pesos y se están otorgando estos bonos que no se cuentan, porque son bonos que quedan a discrecionalidad del Poder Ejecutivo y que se pueden cortar. Y que incluso se dijo que se iba a entregar unos, creo que en julio, sin mal recuerdo. Sí, y ahora no se anunciaron, entregó. por el costo político de justamente este veto, anunciaron que van a entregar uno de 70.000 pesos. Otra de las cuestiones que también planteaba esta nueva ley era que el mecanismo de actualización pasara a ser semestral y tuviera en cuenta dos indicadores para el aumento, que es el IPC y el RIPTE. El índice IPC es índice de precios al consumidor. Y el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Justamente porque a veces, y es más, uno también, estas dos variables en la parte de los alquileres capaz nos es familiar, el RIPTE y el IPC, que es el famoso ICL. O sea, son muchas letras, pero para Sí, son indicadores. Pero uno tal tiene cual. que ver con los precios del mercado, digamos, cómo se está manejando el consumo. Los precios y de lo los otro artículos tiene de que la ver canasta con básica, los salarios. Claro, con los salarios de los trabajadores Estables. Que se suma ahí, hay un indicador de los trabajadores estatales, los trabajadores privados, etcétera. Bien. Esto lo vetaron, entonces justamente lo que planteaba la ley era esto. A ver, el aumento era insignificante, vos lo dijiste recién, casi 60.000 pesos. El tema es que ahora con el veto ellos van a decir, y con el bono van a decir que supera la cifra los 30.000 pesos. El tema es que justamente lo más importante de la ley era este índice de actualización que tuviera en cuenta estas variables que el gobierno no las quiere contemplar. Es importante también decir cómo se compuso el tablero. Los diputados por San Juan de Unión por la Patria votaron a favor, el diputado libertario Peluc votó en contra y los dos diputados del oficialismo provincial de Marcelo Nancy Rego Picón. se ausentaron. Directamente. No votaron ni a favor ni en estuvieron. contra, se ausentaron. Ni siquiera se abstuvieron. Así que eso también es Bueno, interesante. es un dato importante tener en cuenta como sanjuaninos o sanjuaninas de, bueno, Las personas que nos están ¿qué representando. está pasando sí. incluso hasta en aquellas cosas con ¿Qué eso? pasa Bueno, con quienes defienden mis intereses? Tienen que defender mis intereses ahí. A quienes fueron elegidos, ¿no? Tal cual. Y en senadores pasó algo similar. Independientemente si votamos o no, todos son representantes nuestros. Yo creo que en estos temas no hay que quitar justamente la atención de que cómo votan los representantes No, obviamente. sanjuaninos. Porque a veces vemos ese número total, los 140 y pico contra 70, etcétera, pero es importante decir que votan a quienes nosotros votamos. Claro, justamente. habla del posicionamiento que pone en San Juan, justamente. Tal cual, que no es casualidad. Y en el Senado pasó lo mismo. La senadora Celeste Jiménez y el senador Sergio Uñac votaron a favor y el senador Bruno Olivera votó en contra, que es, Bien. es de la De Libertad la Avanza, Libertad Avanza. que es interesante. Hay una entrevista de prensa bastante polémica Sí. en quien dijo que el gobierno y que el oficialismo no está dispuesto a sacrificar el equilibrio fiscal a costa del aumento de los jubilados.
plantea justamente en esto, en que para ellos es innegociable y que no van a romper el orden económico por darle un aumento a los ¿Y jubilados. este equilibrio fiscal para qué sirve si los Ficticio. jubilados ganan poco, por Tal cual. ejemplo? Mi pregunta. Que en realidad la discusión podemos hablar... Seguramente hay algo más profundo. Seguro los chicos que de economía política van a poder aportar un poco más en futuras discusiones en esto, pero bueno, esta es la gran discusión. ¿Para qué queremos equilibrio fiscal? Que algunos economistas acusan que es ficticio a costa del hambre y del sacrificio de los más débiles en este caso. Por supuesto, Un tema de los que complicado. ya trabajaron y de los que ya dejaron su impronta y su trabajo aquí en nuestro país Tal y cual. que luego después quedan totalmente invisibilizados todo lo que aportaron al país. Y yo lo único que pienso son justamente, me pongo en mi caso en mi abuela, ¿no? Una jubilada que trabajó durante toda la vida, que tiene el sueldo mínimo de 230 mil pesos y que por suerte no le toca alquilar, que si tuviese que alquilar directamente eso es lo que está rondando en alquiler. Tal cual. Entonces, ¿en quién están pensando a la hora de las regulaciones y de todo este tipo de cosas que se tratan en la Cámara del Senado o en demás lugares? Esa es la gran la pregunta, ¿no? Y ahí ¿Qué están pasamos... haciendo? ¿Qué queremos lograr? Sinceramente, tenemos, como recién decimos, un déficit cero. ¿A costa de quién? Yo he visto ¿Y de mucho qué? también tratando de argumentar a algunas personas un poco, no sé, bajo qué criterio, un poco bueno, pero en otras épocas, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. Y también hay que hacer un poco de lectura de contexto. No podemos... Eso me gustaría saber. No podemos comparar... ¿Podemos comparar lo mismo o qué Podemos contexto? comparar, a había? ver, algunos toman en variable medir la jubilación mínima, incluso los salarios mínimos en términos de dólares. Recordemos que en ese momento en el cual se realizó el veto del 82% móvil, la jubilación mínima de Argentina, al igual que el salario mínimo vital y móvil, era uno de los más grandes, de los más cuantiosos de la región. El salario mínimo en ese entonces llegó a estar en $500, uno de los más potentes, Claro. justamente. Y hoy en la día es discusión, apenas tal unos cual, $200, digamos. mísero $200. Es más, si lo, O sea que si la, lo- la jubilación es un poco si menos lo- de $230. si lo ponemos al LU es menos de $200. Sí. Es peor todavía el panorama. Así que no nos vamos a Mucho, fijar mucho mucho peor. ahí. Pero la discusión hoy en día, en ese momento capaz, y quienes argumentan y quienes defienden el veto del 82% móvil de Cristina, sostienen que en ese momento los jubilados podían llevar una vida digna. Hoy en día está puesto en juego esto que vos decías, que era la canasta básica de alimentos. No estamos hablando solo de la de jubilados, la canasta básica familiar está arriba de los 800.000 pesos. Entonces, justamente, ¿cuánto significa, cuánto implica esta jubilación y cuánto impacta y cuánto representa? Bien, y para cerrar, te diría que para cerrar este tema, vale aclarar que, bueno, también hace unos días hubo una movilización de jubilados y jubiladas que La reprimieron. ha sido reprimida por la Policía Federal. Por la Policía Federal y por el Ministerio de Seguridad. A ver, la misma escena que tuvimos 2016, 2017, 2018, con la misma ministra, justamente. Y Yo listo, pienso, perdón, ahí, ¿tendrán jubilados dentro de su familia también? hay que ver. Es Hay lo que que ver. sinceramente yo no entiendo y yo no comprendo, ¿no? No hay empatía. No hay empatía, o sea, son jubilados. ¿Qué daño te pueden hacer un jubilado de salir a protestar? Bueno, pero la historia argentina también explica que los jubilados también han sido un factor de resistencia. Podemos hablar de historia, Norma Plas, Ah. en los 90. La gran norma. La Norma Plas justamente como un factor de resistencia y le tienen miedo a los jubilados. Patricia Burrich en particular, quien fue en ese momento ministra de Desarrollo Social, le tiene miedo. Entonces, podría decirse uno que toma la decisión de reprimirlos desde ahí. Pero sí, tal cual. Yo creo que hay una falta de empatía y una falta de humanidad y una falta de humanización de las políticas públicas que está tomando el Que va gobierno. más allá de los nombres, pero porque uno dice, bueno, pero yo creo que hay que nombrar y ponerles nombres y apellidos a quienes están responsables de tanto Detrás estas de todo políticas. esto, Me parece también nosotros. importante mencionar, pero también a veces irnos cuando nos tenemos que ir al sentido común. Está bueno un poco que digamos, che, nos enojemos. No importa si yo voté esto o no, pero vale igual enojarse un poco. También hay que dejar de cuestionar tanto al otro que votó, sino decirle, bueno, venite, por favor, vení porque está pasando algo complejo. Cuestionemos lo que está mal, lo que nos toca a todos en el día a día de nuestra familia. Les pegan desde el lado de la regulación de la cobertura de los medicamentos. No les aumentan el sueldo. Las tarifas. Las tarifas. ¿Qué es Que lo venía arriba de próximo? los 100.000 ¿Qué es lo pesos. próximo? O sea, Que te corten la que no entiendo. que no cobres la jubilación, va a ser la próxima decisión. Ya, vamos en ese sentido, pero bueno. La verdad que nosotros por lo menos acá nos solidarizamos con nuestros jubilados y bueno. Claro, nos siempre parecía insisto, fundamental. claro. Nosotros te vamos a tener de primavera, de flores, de todo, pero no vamos a dejar de tocar la importancia de los trabajadores, las trabajadoras, quienes han trabajado toda su vida, más allá de dónde, porque también hay otro cuestionamiento que es, pero si una ama de casa no trabajó. Y mirá, me parece que las amas de casa sostienen a los trabajadores, a las familias,
Todos a su aportamos pareja. desde- Todos aportamos desde el lugar que desde nos el toca, punto de aún granito. cobremos o no Exactamente, cobremos. exactamente. Cobremos o no cobremos. Tal cual. Y vamos a ser jubilados también en algún momento. Esperemos. Todo es Esperemos que cuestión no de tiren las tiempo. edades. Esperemos llegar a esa vida con otra discusión. Tenemos Bueno, que dar esa- y hablando a futuro, de los que próximamente en algún momento vamos a ser Esperemos que jubilados. no sea mala. Claro. ¿Qué es lo otro que está por suceder? Uy, justamente se Y que nos vota. tiene que ver con nosotros. Se vota, nos atraviesa sin lugar a dudas al canal, a la universidad. Se va a discutir la ley en el Senado en esta semana, la ley de financiamiento de las universidades públicas del país. ¿Qué es esta ley, Facu? Una ley que fue presentada por la Unión Cívica Radical. Recordemos que ya hubo un intento hace unos meses, a comienzo de año en particular, de los diputados de Unión por la Patria por discutir un proyecto, pero que no hubo quórum. Finalmente hubo acuerdo en este proyecto de los diputados de la Unión Cívica Radical. Con la gente de Unión por la Patria. Tal digamos, cual, con que la- hablan y que argumentan y que sostienen que la actualización del presupuesto se tiene que dar a través del IPC, de la Lo mismo, inflación el índice también, de precios al y consumidor. que debe ser ajustable. Y acá hay algo muy interesante, también se consideran dentro de este proyecto de ley la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras de las universidades, en que dicen que se tiene que contemplar el indicador de inflación desde diciembre a la actualidad y que se les tiene que dar una recomposición salarial a partir de ese número. Otro de los puntos también que hablábamos es y que el gobierno nacional ya dijo y sostuvo que si esto se aprueba se va a vetar, porque representa un 0,14% de gastos extraordinarios y no previstos del PBI y representa 6 puntos sobre el presupuesto. Quienes defendemos justamente esta ley, argumentábamos y argumentan también los sindicatos, los colectivos, el mismo CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, que este 0,14 puntos del PBI representa absolutamente nada Es si se insignificante, contempla claro. tal cual. Y la discusión también del gobierno es, 0,14, por favor, yo pensé que era un número mayor. Pero- Mira con lo que hacemos con menos de un 0,20% a toda la población universitaria en el pero país. te va a llamar la atención también cuál es la posición que tiene el gobierno sobre la ley de jubilados y esta también. Dice, son unos irresponsables fiscales, unos criminales que toman decisiones ilegales y no dicen de dónde va a salir la plata. En este caso, el CIN sí les respondió. Y dijo, che, de este superávit que vos venís vanagloriándote, este monto implica el 10% del superávit que obtuvo el gobierno en estos meses. Así que hay de dónde financiarse. El tema es que A el menos gobierno- que nos hayan engañado. Tal cual, Y nos al menos- digan al que menos- al si hay menos que- superávit, podríamos, ¿o no? Al menos que el superávit, como sostienen algunos economistas, es ficticio. Pero bueno, el síndico, Fantasma, totalmente. hay de dónde financiar esto, lo podés financiar con el superávit que tenés, que no estaba previsto dentro del presupuesto también, al igual que este aumento. El tema es que el gobierno dice que no va a tomar esta decisión porque esto acarrearía perdón, Sí. Arrastraría. Te arrastraría. arrastraría inflación, Sí. emisión monetaria, toma de deuda, así que no quieren tomar, quieren que ellos no lo van a. En caso de que se apruebe, va a correr la misma suerte que los diputados, que el proyecto de ley de los jubilados, que es vetarlo. El tema es, y nos queda la duda, ¿qué va a pasar con la ley de jubilaciones? Si va a insistir el Congreso. Eso también es interesante, eso hay que decirlo. El Congreso de la Nación, a partir de este veto, puede insistir, tiene las mayorías, y si los números juegan a favor, como pasó anteriormente, puede insistir y también puede pasar con la ley de financiamiento del presupuesto universitario. Eso quería consultarte. Bueno, se vetó. ¿Qué más se puede hacer? El Congreso Ya puede sea insistir. para este caso de la ley de jubilación, pero también porque supongo que nosotros, bueno, como comunidad universitaria, estamos demandándolo todo el tiempo. Es un mensaje que lo dejamos en pantalla, que sale en nuestra radio acerca de la situación de los trabajadores y trabajadoras. Reafirmamos el mensaje, ¿no? Y nos Reafirmamos. solidarizamos con toda la comunidad justamente universitaria, trabajadores docentes y no docentes, que estamos pidiendo algo que nos corresponde, no estamos pidiendo algo más, un derecho que nos corresponde a nosotros como trabajadores. Y aparte ha habido, bueno, una unión de sectores bastante distantes, como ha sido la Unión Cívica Radical, el peronismo, seguramente también han hecho aportes otros sectores que están en el Congreso, excepto, bueno, la Libertad Avanza. Y no sé, el PRO. Y sectores aliados No sé del si PRO, el... que a ver, el pesimismo está puesto en esto. El PRO votó a favor en Cámara de Diputados y en Senado también la ley anterior, en diputados votó a favor. El tema es qué va a pasar si se reinsiste. Insisto, si se logran el 2/3, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y Senadores, y se aprueba directamente las dos, el proyecto de ley pasa a ser ley y el presidente no lo puede vetar. El tema es que se pone en duda los gobernadores. Lo que se sostiene es que el jefe de gabinete ahora, Guillermo Franco, va a prestar a los gobernadores para que estos votos de las oposiciones dialoguistas no estén puestas y que Son negativos. tal cual, y que se logre tal vez una minoría simple y que no se pueda reinsistir. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar. Me parece importante también, destacando esto, se va a debatir entre el jueves y el viernes esto en el Sí. Senado, todavía no hay fecha ni horario definido.
es importante ver qué posición toman los senadores de San Juan. Me parece que eso también es importante. Claro, ¿qué rol también se le da a nuestra universidad? ¿Qué rol y cuál es la percepción Recuerda, que tienen? esto va a ser en cámara baja, o sea, en no, cámara alta. Cámara alta, senadores. senadores. Diputados ya se aprobó. Entonces serían en este caso los 3 senadores por Los San tres Juan, senadores de San Bruno Juan. Olivera, de La Libertad Avanza, Y 2 de Unión por la Patria. y bueno, Celeste Jiménez y Sergio Uñac de Unión por la Patria. Es interesante esto, está bueno buscar después en YouTube qué dijeron, cuál fue el discurso, qué posición tomaron, porque me parece también que es importante esto. La sociedad hace unos meses en la marcha universitaria en San Juan demostró que hay un fuerte respaldo a la universidad. Ojalá que ese fuerte respaldo también se materialice y se lleve a la Cámara de Diputados, en que yo creo que hay una mayoría de los sanjuaninos que quiere defender y sigue defendiendo una universidad con financiamiento, pública, libre, gratuita y de calidad. Y que pueda no, seguir en realidad prestando los tampoco es servicios. como un regalo que queda para un mejor salario, no es que me lo malgasto, ni justamente eso. Voy y le compro a otro comerciante que es de mi país, que es de mi provincia, eso termina siendo, no sé, un círculo de consumo y la plata ronda. Obviamente uno puede analizar que la inflación y que no, pero bueno, sí, la inflación va a ser a costa de que yo no pueda comprarme tampoco, o no pueda tener, no sé, ni el derecho ni a viajar. Que nuestra calidad de vida nuestra sea baja. calidad disminuya y mirá. Eso, absoluto. También podemos- pensemos un poco qué modelo de país queremos, si la inflación es a costa de no nuestros poder jubilados consumir, y de nuestros si es a derechos. costa de que los jubilados no tengan Y cobertura. retomando un poco la discusión también, a ver, los gremios creo han estado hablando mucho, más en nuestra universidad. Hoy en día un trabajador no docente o un trabajador docente con una carga horaria de un cargo no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. En absoluto. Y me parece que eso justamente pone en discusión de que si vos trabajás y le dedicás más de 8 horas a veces de tu día a tu trabajo, seguís siendo pobre. Y eso no está bien. Y me parece que eso Y es la estamos discusión hablando de que tenemos que nosotros, o sea, de quienes formamos parte de la universidad, una institución histórica, prestigiosa, pero bueno, ¿cuántos trabajos también quedan por fuera que no son contemplados bajo ninguna normativa que hay para Hay de tela eso. para cortar? Yo lo único que espero que los representantes que nos van a estar ahí representando justamente luego en el Congreso recuerden que estudiaron no en una universidad pública, de dónde vienen y gracias a quienes son profesionales. Tal cual. Nada más.